Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué felicidad tenerlos aquí a todos. Que estamos muy felices también porque tenemos ahora de regreso a nuestra hermana Xiomara. Qué bendición, qué bendición. Un aplauso a la hermana Xiomara porque nos está visitando. Qué felicidad tenerla aquí, de verdad, hermana, de verdad. Nos alegra el corazón. Hermana Xiomara ha estado enfermita y está de regreso. Estamos muy felices de tenerla aquí. Sus niños la han estado esperando. Y también tenemos la visita de nuestro hermano Melzar, con su esposa y sus niños. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy felices de tenerles aquí también. Denle la bienvenida a nuestro hermano Melzar. Hermanos, les voy a leer un pasaje bíblico, un versículo. Levítico 19:30 dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Fíjense qué bonito que nosotros hayamos podido venir aquí el día de hoy y compartir este día y tener en reverencia este lugar. Venir, saber que este día es santo, como nuestro Dios es santo, y a celebrar este día, a celebrar su nombre, a cantarle a Él, ¿verdad? Y a sentirnos felices como hermanos, como familia que somos en Cristo Jesús. Una cosa que solo Dios puede hacer, solo Dios puede traernos juntos. Dios es el que nos pone en el corazón venir a la iglesia, Dios es el que nos pone en el corazón unirnos con otros que hemos creído en Él. La verdad esto es algo maravilloso y sobrenatural lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que todos los apartados nos juntemos para, ¿verdad? Celebrar el día del Señor. Hermano, estuve escuchando el mensaje del hermano Pablo la semana pasada. Buen mensaje, muchas gracias, hermano, por habernos colaborado con la predicación de la palabra. Fue un banquete espiritual. Las buenas intenciones, hermanos, no son suficientes, ¿verdad? No son suficientes. Y el mensaje de hoy es la continuación del mensaje de hace 2 semanas. Hemos estado en la primera y la segunda de Samuel. De hecho, mi hermano tomó de base también en la primera y segunda de Samuel su mensaje. Y estábamos hablando hace 2 semanas de Nabal, de ese hombre que es duro y de malas obras, perverso, dice la palabra, y compañero fiel y personificador de la insensatez. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Su palabra, su nombre, Nabal, significa tonto, ¿verdad? Era un hombre tonto, tonto para hablar, tonto para comportarse, tonto para pensar, y con sus palabras sahirió a David, y nos dimos cuenta de que esa palabra significaba que lo había herido profundamente con la finalidad de humillarlo. Muchas personas que utilizan su boca, su capacidad de hablar, para hacer daño a otras personas. Es una insensatez. Y David, porque un insensato le dijo algo mal, por poco y es arrastrado a hacer una insensatez más grande. Entonces, ¿qué fue lo que detuvo a David? ¿Qué fue lo que detuvo a David de volverse insensato? Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy. Porque yo, ¿verdad? Hago la recomendación, hermanos, que Dios nos libre de la insensatez. ¿Verdad? Hermanos, tengamos conciencia de que la insensatez tenemos que alejarnos de ella, pero hay algo, un elemento que fue lo que lo detuvo, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Vamos a leer primero la porción de la palabra de Dios correspondiente al día de hoy, y después vamos a leer todos juntos, ¿verdad? Como hacemos siempre, la palabra de Dios, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué es ese elemento que nosotros necesitamos en nuestras vidas para poderle poner freno a la insensatez. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para que me puedan acompañar a orar de nuevo. Les voy a pedir que si están ustedes cerrar sus ojos, ¿verdad? E inclinar sus rostros, porque así como les dije que el día del Señor es santo, nuestro Señor es santo, y que tenemos reverencia por este lugar, nosotros también tenemos reverencia por nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar, reunidos, Señor, dando gracias por ti, por todo lo que haces, por todas tus obras. Pedimos perdón por nuestros pecados.
Venimos, Señor, y nos desnudamos delante de ti, Padre, porque para ti todo es evidente, para ti todo está a la vista, no hay nada que podamos esconder. Conoces nuestro corazón, conoces la manera como estamos hechos, la cantidad de cabellos en nuestra cabeza, conoces las cosas que pensamos y las cosas que hacemos. Ninguna hay oculta para ti. Señor, yo puedo venir a esta congregación y pretender ser apartado y santo, y puedo estar haciendo cosas en lo oculto que te desagradan y pensamos que todo está bien. Pero Padre, te pido que el día de hoy, a través de tu mensaje, toques la conciencia de las personas para que se den cuenta de que tú estás en todos lados, que nada se escapa de ti y que necesitamos ir mejorando nuestra conducta, nuestra manera de pensar, para testimonio tuyo aún en lo oculto. Padre, que permanezcas con nosotros en este servicio, que sea de tu agrado, Señor. Nosotros lo hacemos con amor para ti, nos dedicamos cada uno de nosotros a estar aquí y a prepararnos para celebrar tu día. Bendito seas porque nos acompañas, porque caminas entre nosotros y haces que todas las cosas que suceden sean posibles. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. No tomen asiento, vamos a leer la primera de Samuel 25, del 23 al 42. Dos versículos los leímos la semana antepasada, los vamos a leer de nuevo hoy para que vean desde dónde vamos a arrancar. Primera de Samuel 25, para los que tienen su Biblia física, Primera de Samuel 25, del 23 al 42. Cuando estoy solo soy tan rápido para encontrar las cosas. Ok, 25 del 23 al 42. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y a atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de la onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos
por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego, Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Esta es la palabra de Dios para ustedes el día de hoy. Tomen todos asiento. Hermanos, hoy no vamos a hablar de Nabal. Vamos a hablar de su mejor mitad, y esto es literal, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos a nuestra esposa, decimos: le presento a mi mejor mitad. Si Nabal tenía esa costumbre, era la pura verdad, ¿verdad? Ella era la mejor mitad de él. Desde que Abigail apareció en escena en la primera de Samuel 25:3, pude notar que es una mujer muy particular, ¿verdad? Eso lo leímos hace 2 semanas. Abigail, dice la palabra de Dios, es una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Eso es lo que dice la Reina Valera de 1960, la Biblia que nosotros leemos. Lo que me llamó la atención no es que es hermosa, porque en la Biblia muchas mujeres hermosas hay, ¿verdad? Yo les puedo hacer una larga lista, de hecho traje muchas que yo encontré. Fíjese que dice la Biblia que Sara era hermosa. Dice que los egipcios vieron cuán hermosa era y dijeron: esta mujer es para nuestro faraón.
Y se la quisieron llevar a Faraón. Y fíjese que lo interesante no es que la Biblia dice que era hermosa y que se la querían llevar a Faraón, sino que cuando se la querían llevar a Faraón tenía 60 años. ¿Cuán hermosa tiene que ser una mujer para que a los 60 años piensen que es digna de ser la reina de una tierra? O sea, una mujer hermosa. Y fíjese, hay muchas mujeres hermosas. Rebeca, esposa de Isaac, dice que era de hermoso aspecto. Así dice Génesis 26. Betsabé dice que cuando David la vio, se dio cuenta que era muy hermosa. Y la Biblia dice que ella era muy hermosa. O sea, no solo David se dio cuenta, sino que la Biblia dice que era muy hermosa. Tamar, la hija de David, muy hermosa. Tamar, la hija de su hijo, muy hermosa. Así dice, de hermoso semblante. O sea, la apariencia de ella, su cara, linda. Abisag Sunamita, a esta mujer, muchacha, la consiguieron para que calentara al rey David en su vejez. Él ya estaba viejito, se ponía bien helado, no había nada que lo calentara y le consiguieron una doncella que se acostara junto a él para que tomara calor. Y dicen de que la muchacha era hermosa. Así dice. O sea, buscaron lo más lindo del reino para traérselo al rey. Basti, ¿verdad? La reina que vino a suplantar Esther. Ella era hermosa. La Sulamita. Yo no sé si era la más hermosa de todas en la Biblia, hermano. Pero Salomón no se calla. Dice como 40 veces que es hermosa. Tú eres hermosa, amiga mía, y tú eres hermosa, y machaca, y ya cuando uno termina el libro de Cantares dice, pero yo creo que lo único que me acuerdo es que la mujer de Esther era hermosa, ¿verdad? Porque lo repite y lo repite y lo repite, era hermosa. Él lo dice de Esther y de Raquel, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre todas estas mujeres, que de ninguna dice la Biblia claramente que es lo que Abigail es. Porque de Abigail yo lo busqué en varias versiones de la Biblia. Como les dije, la Reina Valera dice que es de buen entendimiento y hermosa apariencia. Lo busqué en inglés. En inglés, en la English Standard Version, la versión estándar en inglés, dice que es una mujer bella, y una palabra que no usamos en ninguna versión en español, es una mujer con discernimiento. Eso es lo que dice ahí. Eso nos da una idea diferente de lo que la Biblia está diciendo. La nueva versión internacional dice que es bella e inteligente. La nueva traducción viviente dice que es sensata y hermosa. Fíjese que su esposo era insensato. Ella es completamente lo contrario. Nosotros sabemos que en los matrimonios dos iguales no se juntan. Así que ella tenía que ser completamente lo contrario. Porque fíjese de que el antónimo de la insensatez es prudencia. Prudencia. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Esa es la palabra mágica para el día de hoy. Ese es el elemento que nosotros necesitamos tener. El elemento que nosotros necesitamos abrazar para poder combatir la insensatez. Prudencia, prudencia. La Biblia confirma que la prudencia es lo contrario de la insensatez cuando nuestro Señor Jesús en Mateo 25 nos cuenta esta parábola de las 10 vírgenes. Porque 5 de las vírgenes eran ¿qué? Insensatas. Pero ¿y las otras 5 qué eran? Prudentes. Fíjese. Por lo menos uno de toda la congregación lee la Biblia. Dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Pero ¿qué es la prudencia? Lo van a ver en pantalla. La Real Academia Española de la Lengua dice, fíjese que es curioso porque no nos da un concepto, sino que nos da sinónimos. La prudencia dice, es templanza. ¿Qué es la templanza? Porque digo, no me dejó igual. ¿Qué es la templanza? Templanza es control de sí mismo. Por eso nosotros hacemos ejercicios de templanza, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, yo voy a dejar de tomar Coca-Cola por un mes.
se lo voy a dar al Señor eso, porque a mí la Coca-Cola me está dominando, o el café me está dominando. Yo no puedo comenzar el día si no tomo café, pero yo dependo del Señor, no dependo del café, así que voy a dejar de tomar café por un mes. Esos ejercicios de templanza te ayudan a controlarte. Y fíjense que parece una tontera, pero cuando viene el pecado, si usted tiene templanza, usted puede controlarse. Entonces es necesario ejercitarse. ¿Para qué es que los atletas repiten el ejercicio que por el cual van a competir una y otra vez? Porque se quieren volver expertos en lo que van a hacer para compararse en su desempeño contra otras personas. Nosotros no estamos compitiendo con nadie, pero sí tenemos que tener la habilidad de poder hacer las cosas. Entonces necesitamos ejercitar la templanza. Una persona prudente es una persona con templanza. También una persona prudente es una persona con cautela, persona que tiene cuidado de lo que va a decir. Una persona con moderación, no es exagerado, no es extremista. Esta palabra que nosotros vemos en las noticias que dice que es extremista, ¿qué quiere decir? Que no encuentra el punto medio. Esta persona o es muy para la derecha o es muy para la izquierda. Y se lo estoy señalando con las manos de ustedes, no crean que no sé dónde tengo prendidas las manos. Y fíjese, dice también que es una persona sensata, de buen juicio, sensata. Podemos decir sin temor a equivocarnos que una persona prudente es una persona que tiene todas estas características que yo le voy a dar. Fíjese, características de las personas prudentes. Ahí van a tener el primero en pantalla ahorita. Es una persona sensata. Una persona prudente es una persona sensata que ha aprendido a pensar antes de hablar. Ha aprendido a pensar antes de hacer. Una persona que ha aprendido a controlar sus acciones, a controlar sus pensamientos, a escoger sus palabras. Un tonto es una persona que no tiene filtro. Y a veces yo digo eso de mí mismo. Yo platicando con mi hermano, a veces le digo, tú sabes que yo no tengo filtro. O sea, lo que le quiero decir a él es de que no tengo vergüenza de decirle a una persona lo que no está bien. Pero creo que ya no voy a decir que no tengo filtro porque eso me hace insensato. Sí tenemos que tener filtro. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Tenemos que controlar nuestra lengua. La palabra de Dios nos dice claramente que la lengua puede comenzar un incendio forestal que acaba con todo. ¿Verdad? Él dice que la lengua es chiquita, pero que es como un barco, que el timoncito es pequeño, el barco es enorme, pero si un barco uno no lo controla bien, se estrella contra el puerto, hace tremendo desbarranque. Entonces, muy chiquito puede ser la lengua, muy chiquita puede ser, pero tenemos que aprender a controlarla. Entonces, una persona sensata sabe controlar su lengua, sabe controlar sus palabras. Nabal, dijimos ya claro, era tonto para hablar. Fíjese que las palabras de Nabal son las que lo llevaron a que David buscara vengarse de él y matarlo. Estaba leyendo el otro día. Hay una cosa que a mi hermano y a mí nos gusta, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo con nosotros. A nosotros nos gusta reírnos. Nos gusta reírnos y nosotros miramos chistes y lo gozamos. El otro día vi un epitafio. Un epitafio, fíjense, nos reímos hasta de la muerte. Un epitafio es una escritura sobre una tumba, ¿verdad? En la lápida decía, bajo esta lápida yace Carla Torres, quien el 24 de mayo comenzó a contener su lengua. O sea, era una mujer que no se callaba nunca, ¿verdad? Se murió y ahora por fin ya no va a hablar. ¿Verdad? Es lo que está diciendo la lápida. Y entonces, fíjese qué terrible que uno tenga que morir para aprender a controlar la lengua. Yo creo que ojalá que lo podamos hacer antes, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Carla era insensata, pero Abigail no. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Abigail, ¿verdad? Era una persona sensata. ¿Qué otra característica podemos ver en las personas prudentes? Número 2. No solo tiene cuidado con lo que habla pero con cuidado, pero también escucha. Mira, la va a ver en pantalla ahora. Fíjese que nadie fue a hablar con Nabal
pero si fueron a hablar con ella, le trajeron la información. ¿Por qué? ¿Por qué no le hablaron a Nabal? ¿Qué fue lo que dijo el criado? El criado dijo él, ese hombre Nabal, ni siquiera dice mi amo, no que dice, ese hombre Nabal es perverso, ¿quién puede hablarle? O sea, el hombre no escuchaba. Y pudimos observar que su esposa se puso a hacer las cosas sin hablar con su marido. ¿Por qué no habló con él? Porque no iba a escuchar, ella ya lo conoce. Entonces, es necesario escuchar, ¿verdad? Mi esposa y yo muchas veces hablamos las cosas y le digo, espérate, repetime eso, repetímelo. Porque necesitamos comprender bien lo que la gente nos está diciendo, no solamente también oír. No se trata de oír, se trata de escuchar. Fíjese de que el otro día estaba viendo un mensaje de un amigo mío y me dio mucha risa lo que dijo, porque de repente lo que los pastores hablamos a la gente le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? O sea, no lo toman en cuenta. Y entonces dice de que un miembro de la iglesia era cazador, le gustaba cazar. Ustedes saben que en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacer una cosa, le gusta hacer otra. Había uno que era cazador y le dijo al pastor, vámonos de cacería. Y le dijo también a otro miembro de la iglesia, vamos los tres a cazar. Y se hizo el grupito de tres para ir a cazar. Él tenía fusiles, él tenía chalecos, él tenía balas, él tenía todo. Y se van los tres y se meten en el bosque, ¿verdad? A cazar un venado. Y ven el venado los tres. Los tres levantan el fusil, los tres disparan al mismo tiempo y cae el animal. Y cuando lo fueron a ver, solo tenía un tiro. O sea, solo uno le había pegado. Y entonces llega el guardabosques, ¿verdad? Que oyó el tiro y llegó el guardabosques y los tres estaban parados así encima viendo al animal que solo tenía un tiro. Y entonces le dice el guardabosques, este animal lo mató el pastor, ¿verdad? Le dije, ¿cómo supo usted? Le dice, porque es que le entró por aquí y le salió por aquí. O sea, no le ponen atención. Pero, hermanos, tenemos que escuchar. Ese es el punto. Escuchemos, pongamos atención. No solamente lo que dice el pastor, la palabra dice que en multitud de consejeros está la sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios. Ahora, no agarren sus consejos de multitud de ignorantes de la palabra de Dios. Por favor, agarren su consejo de multitud de consejeros bíblicos. Busquen un hermano que esté apegado a la palabra de Dios y pídanle consejo. Tenemos la costumbre de andarle pidiendo consejos a gente que está en pecado, peor que el de nosotros, que es evidente, y le pedimos consejo y lo aceptamos. Como que si una persona que está en pecado, que no conoce la Biblia, nos puede dar un mejor consejo que alguien que está pegado a la palabra de Dios. No hay sabiduría más grande que la palabra de Dios. No hay. Escuchar es básico, escuchar es muy importante. Noté algo muy interesante también acerca de Abigail, y es que está rodeada de verbos. No sé si usted se dio cuenta. Cuando lo leímos, está rodeada de verbos. Fíjese que dice, en cuanto recibió las noticias de su esposo, ella escuchó lo que le tenían que decir, y ella tomó, le voy a decir los verbos, tomó panes, vino, ovejas, granos, pasas, higos, y dice que los cargó, tomó y cargó. ¿Qué más hizo? Descendió por una ladera, encontró a David, bajó prontamente, dice que se postró delante de él, se inclinó a tierra y habló con él. Mucha acción. ¿Sabe usted que los verbos, eso es lo que hacen? Son los que activan la palabra. O sea, los verbos denotan que hay movimiento, que hay acción. Fíjese, muchos verbos ponen al descubierto una mujer de acción. Una mujer de armas tomar, le llama mi esposa. Una mujer de armas tomar es una mujer que no se va a quedar quieta, que no se va a quedar sin hacer nada. Una mujer que se va a poner a hacer algo. Eso, ¿verdad? Nosotros en mi país le decimos
alguien con arrestos, ¿verdad? Alguien con arresto, le decimos en El Salvador. Alguien que no se va a quedar ahí, sino que va a moverse, ¿verdad? Porque las cosas no llueven del cielo. Había un hombre que estaba sentado debajo de un manzano y tenía mucha hambre. Y el palo estaba cargado de manzanas. Y comienza a orar y le dice: Señor, tengo hambre, dame de comer. Y cae una manzana y le dice: bótala más cerca de mí, Señor. Es que hay gente que no se quiere mover. Hay gente que no se quiere mover. Hay gente que no tiene diligencia. Esa es la tercera característica de una persona prudente. Es diligente. Diligencia es hacer las cosas con prontitud. No es ser arrebatado, ¿verdad? Pero tampoco es ser confiado. O sea, sí, fíjate que yo tengo que pagar la renta el fin de mes, pero el Señor va a proveer. Claro, sí, el Señor va a proveer, pero haz algo. ¿Verdad? Haz algo. Abigail no se sienta a esperar a que llegue David. Sabe que hay algo que hacer inmediatamente, ¿verdad? Fíjese que al encontrarse con David, le ofrece una explicación acerca del carácter de su esposo. Y eso es muy importante, porque esto indica que utiliza su inteligencia bien para comprender profundamente a otras personas. Pone excusa por él y además da la razón por la cual ella no intervino antes. Pero su intervención no le impide a ella entender de que las palabras y las acciones traen consecuencias. Ella dice: no es mi culpa, pero esto va a traer consecuencias. Entonces fíjese lo que dice ella: que la retribución sea yo, que la retribución caiga sobre mí. Y eso me hace ver otra característica de una persona prudente. Una persona prudente es sacrificial. ¿Verdad? Eso es el número 4. Fíjese que ella está arriesgando su vida frente a un hombre, y cualquiera diría: no, pero es que, hermano, eso es insensato. Eso es insensato, irse donde un hombre furioso, una mujer indefensa, ¿verdad? Este hombre que viene con los ojos puestos en la venganza. Y no entiendo ni por qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ella es una mujer y las mujeres no estaban en riesgo. Lo que había dicho David era que iba a venir a matar a todo varón. No iba a venir a matar a toda mujer. O sea que ni siquiera estaba en peligro ella. Habían consecuencias, pero no le tocaba a ella. Yo creo que una persona prudente se da cuenta de que tiene la capacidad de cambiar el destino de un insensato. ¿Sí lo oyó bien? ¿Sí lo oyó bien? Una persona prudente entiende que tiene la capacidad de cambiar el destino de un insensato. Fíjese que nosotros, que podemos cambiarle la eternidad a una persona, somos insensatos cuando no le llevamos la palabra de Dios al que lo necesita. Porque sabemos el mal que les viene encima, sabemos que no la van a hacer y no hacemos nada. No hay diligencia, ¿verdad? Y no hay sacrificialidad. No lo hay. Si no fuera así, si no fuera de que una persona prudente debiera de ser sacrificial, entonces es como que nosotros digamos que nuestro Señor Jesús es insensato. Porque nosotros sabemos bien que nuestro Señor Jesús ha puesto su vida por aquellos que somos insensatos. ¿Quién aquí, antes de conocer al Señor, no era un insensato? Bueno, soy el primerito en levantar la mano. Era un insensato. Y por la sangre de Cristo ya no lo soy. Y sin embargo, tengo que cuidarme de la insensatez porque aún los cristianos podemos cometer ese error. La quinta característica de una persona prudente reflejada en Abigail es que es humilde. Muy diferente.
a la actitud sacrificial es la humildad. Porque cuando uno no tiene la culpa, uno no tiene por qué echarse la culpa encima. Yo me recuerdo cuando mis niños venían de la escuela y me dijo, la maestra dijo que hizo y no lo hice yo. ¿Y por qué no le dijiste que no fuiste vos? Lo primero. Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos y eso es lo que nosotros hacemos. No echarnos la culpa de lo que no es culpa de nosotros, ¿verdad? No tenemos por qué andar pidiendo perdón de lo que no hemos hecho. Pero ¿cuántas veces podríamos resolver un problema diciéndole a alguien discúlpame cuando no tienes la culpa? De hecho, la palabra de Dios, si ustedes no me creen lo que les estoy diciendo, también piensan que la palabra de Dios es insensata. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando alguien te ofende, tú vayas a pedirle perdón. O sea, que alguien te ofende a ti, alguien te ofende a ti y tú tienes que ir donde esa persona que te ha ofendido. Y qué duro es, hermanos. Yo lo he hecho y no hayas ni cómo hacerlo. Pero eso muestra humildad y es una actitud y una característica de las personas prudentes. Una actitud imprudente, hermanos, no soluciona nada. La última característica que veo en Abigail es que es una muchacha paciente. Paciente es el número 6. Fíjese que Nabal no ve su propia insensatez. Ahorita les ponen el 6 en pantalla. Él hace banquete, se emborracha y se duerme. Tranquilo, como que nada, no ha pasado nada. Según él, venían 400 hombres encima de él a hacerlo picadillo. Y Abigail, en vez de llegar y decirle, mira, vos, levantate, nada. Podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho. Vos dormido aquí, y venía un montón de gente a traerte. Sí podía. Pero fíjese de que en vez de golpearlo dormido, porque mire, hermano, cuando una persona está borracha, creo que es buen momento para pegarle, ni cuenta se dan, ¿verdad? Y no les estoy dando consejo a las hermanas que tienen hermanos borrachos, ¿verdad? Pero fíjese que en vez de sacarlo de su letargo, esperó el momento propicio para hablar. Esperar el momento oportuno para hablar es difícil. Eso es algo que solo lo puede ejercitar una persona prudente. Es imprudencia, ¿verdad? Hablar cuando no es tiempo. O sea, no solamente tienes que mirar las palabras que estás utilizando, no solamente tienes que saber lo que tienes que decir, tienes que saber cuándo decirlo, cuándo. La paciencia no debe ser confundida con hipocresía o astucia o falsedad, ¿verdad? No lo hizo para que sus criados no pensaran mal de ella, no lo hizo por apariencia, no lo hizo porque era prudente, era prudente. Una persona prudente es una bendición y David lo reconoce. Como dice David, bendito sea Dios que te mandó a ti. Estaba a punto de cometer una gran insensatez, más grande que la que fue cometida contra mí. Ve la intervención de Abigail como algo enviado directamente de Dios. Qué interesante ver cómo la prudencia puede revertir el mal, puede revertirlo. La prudencia dio lugar a la acción de Dios. O sea, cuando nosotros actuamos imprudentemente, estamos dejando de lado a Dios. David se iba a vengar él mismo. Y ahora estamos hablando con el hermano Pablo y nos dio mucha risa que de repente el versículo donde dice, la venganza es mía, hasta ahí lo dejamos. Pero el versículo completo dice, la venganza es mía, dice Jehová. O sea, nosotros nos queremos vengar nosotros mismos. La prudencia dio lugar a que el Señor luchara la batalla por David. ¿Qué es lo que se merecía este hombre por tal ofensa? La muerte. Pues Dios se la dio. Dios se la dio, murió. ¿Verdad?
Dios mismo hirió a Nabal. Al final, hermanos, la insensatez trae consecuencias graves. Por la insensatez, Nabal perdió su riqueza, perdió su mujer y perdió su vida. Perdió todo. O sea que no tomemos a la insensatez como cosa pequeña. Y no tomemos a la prudencia como algo que solo tienen algunas personas. Es verdad, no, es que mi hermano así nació, mi hermano, él desde todo el tiempo fue prudente, yo todo el tiempo fui imprudente, y entonces él así es y yo no tengo por qué llegar a ser así. Eso es algo que ejercitamos, que podemos llegar a ser todos. Que Dios nos permita obtener y ejercitar estas 6 características para que podamos ser llamados prudentes delante de nuestro Señor. Ser sensatos, escuchar, tener diligencia, ser sacrificiales, humildes y pacientes. Oremos. Padre eterno, te doy gracias por el amor que nos muestras. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque nos muestras que tú mismo fuiste prudente. Tú eres el ejemplo de la prudencia. Tú eres el estándar de la prudencia. La meta de alguien que ha creído en ti, Señor, es simple y sencillamente ser más como tú cada día. Permítenos, Señor, que cada uno de los que estamos acá nos arrepintamos, Señor, de ser indolentes con el pecado, indolentes con la maldad, indolentes, Señor, de nuestro carácter, y que comencemos, Señor, a tomar cartas en el asunto. Que pensemos reflexivamente qué podemos hacer para tener más prudencia delante de ti. Porque la imprudencia, Señor, no refleja el carácter de Dios, no refleja a Jesucristo y de ninguna manera va a atraer al perdido. La última razón, Señor, por la que hacemos todo es para que las personas vengan a creer en ti y a reverenciarte. Te pido que estés con cada uno, que le des la fuerza y que le pongas la necesidad profunda de ser más como tú. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.